Bien, Juventud Estudiosa de la región Piura. Estamos pues en el curso de razonamiento lógico. Voy a darle en esta oportunidad una clase de lo que es la lógica formal. Es un curso pues la lógica bastante interesante para los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria y los alumnos preuniversitarios. Vamos a hablar primero en lo que es la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica sabemos que es una ciencia. Claro, la lógica es parte de la matemática. Por eso es una ciencia. Y recuerda que ciencia es todo lo que se demuestra y se demuestra en un laboratorio, que estudia el pensamiento. Y aquí la importancia de la lógica. Cómo un pensamiento, cómo una idea se puede exteriorizar mediante un lenguaje. Entonces, la lógica es ciencia que estudia el pensamiento humano, facilita la aplicación de métodos o procesos basados en definiciones, leyes, reglas, para inferir en la verdad y en la validez. ¿Qué es la lógica formal? La lógica formal es parte de la lógica. La lógica formal es la disciplina que estudia el razonamiento o deducción de un enunciado. Aquí partimos, ¿no? Recordamos que la lógica formal estudia la verdad, solamente la verdad, ¿cierto? Hay expresiones que son verdaderas o falsas. El valor de validez es verdad o es falsedad. Entonces, la lógica formal es la disciplina que estudia los enunciados, ¿ya? Y qué bien, que antes de estudiar los enunciados, hemos dicho que una idea, un pensamiento, se puede exteriorizar. Y ese exteriorizar se puede manifestar, esa idea, ese pensamiento, por medio del lenguaje. Recordemos que el lenguaje es un medio de comunicación, ¿verdad? Que tiene tres funciones, como es la función informativa, que vienen a ser todas las proposiciones, ¿ya? Todas las expresiones que son verdaderas o falsas. Tienen la función expresiva, que son las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo de una persona. Y tienen la función directiva, que son las órdenes de mando. Tanto la función expresiva como la función directiva solamente son enunciados. La lógica no trabaja con solo enunciados. La lógica trabaja solamente con función informativa o función expresiva, que vienen a ser las expresiones que son verdaderas o falsas. Entonces, la idea, el pensamiento se puede exteriorizar y esa exteriorización se puede manifestar mediante el lenguaje. Entonces, el lenguaje es el medio para explicitar, materializar, manifestar o expresar nuestros pensamientos, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado de la lógica formal. Hemos dicho que estudia el razonamiento o deducción de un enunciado. Y aquí vamos a definir lo que es un enunciado. Enunciado es una expresión literal. El enunciado es una expresión matemática. Es una frase, es una oración. Por ejemplo, socorro, auxilio, ¿no? Hola. Toda expresión literal o matemática, x más y es igual a 10, se dice que son enunciados. ¿Y qué clases de enunciados tenemos? Tenemos el enunciado abierto, tenemos el enunciado cerrado. El enunciado abierto, que son las expresiones que contienen variables. Y esas variables tienen que ser desconocidas. Por ejemplo, x más y es igual a 10, no conozco quién es x, no se conoce quién es y. X pertenece a los números naturales, no sabemos, son infinitos los números que pertenecen a los números naturales.
X es un número par, también hay infinitos números pares. No está definido el valor de X, por lo tanto, sí es un enunciado abierto. A es alumno de Premium, de colegio Premium. No sabemos nosotros a quién se refiere el A, por eso se dice enunciado abierto. El enunciado cerrado. En el enunciado cerrado sí se conoce el valor de verdad, ¿no? Todo concepto, toda definición, toda la ley, toda norma, todo postulado, todo colorario, viene de ser un enunciado cerrado, porque es una proposición netamente verdadera. Los conceptos, como la biología estudia los seres vivos, la matemática es una ciencia abstracta, las fórmulas físicas y matemáticas y todo tipo de fórmulas son enunciados cerrados. Ahora, la lógica solamente se encarga del estudio, ¿no?, de expresiones que sean proposiciones, o sea, argumentos hechos que sean verdaderos o que sean falsos, pero no ambos. Por ejemplo, Tupac Amaru fue presidente de Estados Unidos. Es una expresión falsa, pero es proposición por ser falsa. La Luna es un planeta, es un enunciado falso, pero también es una proposición por ser falso. Esa identidad, la identidad algebraica, ¿no? Productos notables, la diferencia de cuadrados que es la suma por la diferencia. Sí es una proposición porque es verdadera, ¿no? Esta expresión verdadera es una proposición y también las fórmulas o las leyes matemáticas son enunciados cerrados por ser netamente verdaderos. Entonces, ¿qué expresiones vienen a ser proposiciones? Las oraciones aseverativas, ¿no? O informativas. Las oraciones expresivas, las leyes científicas, las fórmulas matemáticas, esquemas lógicos y los enunciados cerrados sí son proposiciones. No consideramos las proposiciones, las interrogaciones, las exclamaciones, las dudas, los refranes, los mitos, las leyendas, las creencias religiosas, los personajes de obras literarias. La lógica no estudia ninguna de esas expresiones. Esas expresiones no son verdaderas, no son ni falsas, por lo tanto, la lógica no las toma en cuenta. La lógica solamente trabaja con expresiones que son verdaderas o son falsas, ¿ya? Los jovencitos vamos entendiendo. Entonces, miren, vamos estudiando lo que es la lógica formal, lo que es el lenguaje, sus funciones del lenguaje. Hemos estudiado el enunciado y hemos estudiado la proposición. Ahora vamos a estudiar lo que es la pseudoproposición. La pseudoproposición es una expresión en la cual el sujeto es real, pero el predicado no. La pseudoproposición es una expresión que no tiene sentido. Por ejemplo, César viaja a la luna en caballo. César existe, pero que viaje a la luna en caballo es imaginativo, no existe eso. Tenemos, por ejemplo, acá los chanchos vuelan. Bueno, el chancho existe, pero que vuele no. La pizarra habla inglés, la pizarra existe, pero que habla inglés no sucede eso. La luna es de chocolate, ¿no? Las hormigas bailan cumbia, el teléfono es chismoso, en fin, toda expresión que no es real, toda incoherencia, se dice que es una pseudoproposición. Vamos a ver los tipos de proposiciones. Tenemos proposiciones según la cantidad, según la calidad y según la modalidad. Entonces, aparte que ya hemos estudiado que es una proposición, ya recordamos que una proposición es un enunciado verdadero o falso. Vamos ahora a ver qué tipo de proposiciones tenemos. Según la cantidad, universal. ¿Cómo reconocemos al cuantificador universal? Por el todo, el cada, el quien quiera, los, las, ¿cierto? Son universales. Luego tienes también el cuantificador ningún, nada, nadie, que son universales negativos, pero son universales. Los particulares, el algún,
el pocos, muchos, hartos, bastante, existe, mayoría, minoría, casi todo al menos uno. Y el singular que obedece a un solo elemento. Ahora, las proposiciones según la calidad son afirmativas y son negativas, ¿ya? Calidad o cualidad. Según la modalidad, asertóricas, que tiene que ver con el tiempo pasado, apodícticas con el tiempo presente y problemáticas que tienen que ver con el tiempo futuro, ¿no? Entonces, estamos acá viendo cada una de ellas. La asertórica, la apodíctica y la problemática. Hemos dicho que la asertórica tiene que ver con el tiempo pasado, ¿cierto? La apodíctica con el tiempo presente y la problemática con el tiempo futuro. Por ejemplo, Miguel Grau nació en Piura. Es un tiempo pasado, ¿cierto? Se dice asertórica. San Martín proclamó la independencia del Perú. También tiempo pasado es asertórica. Apodíctica, que es el tiempo presente. Todo limeño es peruano y 10 es un número menor que 20 más 1, que es matemática. Todo lo que es matemática, el presente, también se dice apodíctica. Y lo que es la problemática que tiene que ver con el tiempo futuro, por ejemplo, Perú campeonará en el próximo mundial, ¿cierto? Dios quiera que Perú nos lleve no una vez más, nos dé una felicidad, una alegría y se clasifique al mundial. Tenemos también, por ejemplo, ingresaré el próximo examen de admisión. Ingresaré en el próximo examen de admisión. Es problemática o plausible también se dice, ¿no? Que tiene que ver con el futuro. Entonces, ahí tenemos los tipos de proposiciones. Asertórica, apodíctica y problemática. Ahora vamos a estudiar las clases de proposiciones. ¿Ya, jóvenes? ¿Vamos bien o no? Entonces, estamos estudiando todavía los conceptos, ¿no? El concepto de lógica formal, el concepto de lógica, sus funciones de la lógica, estamos estudiando los enunciados, estamos estudiando las proposiciones, hemos estudiado el tipo de proposiciones, ahora vamos a entrar al estudio de lo que es cómo se clasifican las proposiciones. Las proposiciones pueden ser simples o pueden ser compuestas, ¿ya? En este caso vamos a estudiar las proposiciones simples. Las proposiciones simples son aquellas que carecen de conectivo lógico, ¿ya? Están formadas por un sujeto y están formadas por un predicado. Y se dividen en dos partes, ¿no? Las proposiciones predicativas y las proposiciones relacionales. Las predicativas, que tienen un sujeto y tienen un predicado y está enlazado por el verbo copulativo es, o el está, tiene, son, fueron. Y las relacionales, pues, que tienen dos sujetos con una relación en común. El sujeto 1 y sujeto 2 están relacionados, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las funciones predicativas y las funciones relacionales. Como, por ejemplo, en predicativa, Carlos está bailando. Carlos sujeto, está el verbo y bailando el predicado. Los hechos sísmicos son temporales, igual, sujeto, predicado. Y en las relacionales tenemos dos sujetos. Perú y Ecuador son países limítrofes. Aquí hay que tener cuidado con el I. El I, muchos lo pueden confundir como un conector. Y muchos dicen que cuando hay un I se dice proposición compuesta conjuntiva. No siempre. Hay que tener cuidado que en este caso el I es una palabra. Cuando hay dos sujetos con una característica común, se dice relacional. Por ejemplo, Perú y Ecuador son países limítrofes, ¿no? ¿Se podría decir que cada uno es limítrofe? No. Los dos juntos son limítrofes, por eso se dice relacional, ¿ya? Cuando tengamos también la relación de comparación, la comparación mayor, la comparación menor, mayor igual, menor igual, la relación de pertenencia, también se dice que es relacional. Como por ejemplo, Jessica es mayor que Luis, ¿no? Hay una relación de tiempo, de edad, y por lo tanto se dice que es relacional. Luego tenemos las proposiciones compuestas.
Las proposiciones compuestas son aquellas que sí tienen conector, ¿ya? Los conectores pueden ser monádicos, que viene a ser el negador, y pueden ser binádicos, que son los otros conectores, ¿no? Que no tienen que ver con el negador. Vamos viendo aquí, por ejemplo, ejemplos. La luna es blanca, además amarilla, además es el i, ¿ya? Por eso es compuesta. Es una proposición conjuntiva. Otudel está vivo o está muerto. Es una proposición disyuntiva, ¿no? El o es o fuerte, disyuntiva excluyente, ¿cierto? Es una proposición disyuntiva excluyente. 20 es mayor o igual que 14 y 14 es mayor o igual que 2. Ese y lo hace una proposición conjuntiva. Luego tenemos, pues, después de las clases de proposiciones, vamos a ver que las proposiciones que hemos dicho, ¿no? Que son simples, son compuestas. ¿Y cuáles son las proposiciones compuestas, no? Son aquellas que tienen conectivo lógico. ¿Y qué es un conectivo? Un conector es un símbolo matemático que enlaza proposiciones, ¿cierto? Y ahí tienen los conectores lógicos. Como ven, observemos los conectores lógicos. Tenemos el conjuntor, ahí está su símbolo, una U invertida, se lee I, se lee pero, además, incluso, sin embargo, no obstante, también, asimismo. Tienen el disyuntor débil, el O, ¿no? Mira esa V, aquí está la V, el O. Se lee o, salvo, se lee excepto, a menos, a no ser, ¿no? Tienes también el disyuntor fuerte o el disyuntor excluyente, que viene a ser el O solo, ¿cierto? El O único. El no equivale, el no implica, ojo, ten cuidado ahí el uno. El no equivale, el no implica es una disyunción excluyente. Luego tenemos otro conector, el implicador, que viene a ser el entonces, por lo tanto, el de ahí, en consecuencia, inferimos, deducimos, ¿no es cierto? Tenemos el replicador, que es una flecha invertida hacia atrás, que es el sí en medio de dos proposiciones, el sí, el siempre, el cuándo, el dado, el tanto, el ya qué, el por qué. Luego tienes el bimplificador. El bimplificador, que es el sí, solo sí, el siempre y cuando, el por lo cual y según lo cual, el inferimos, el equivale. Luego tenemos otro conector, el negador, que este viene a ser el monádico, el no, falso, absurdo, incierto, mentira, objetable. Luego tienes el negativo conjuntivo, una flecha hacia abajo, o flecha de Nicot, también se le llama, que es el ni no, no ni. El negador disyuntivo, que es una barra que es el no, el no ni, el ni o no. Entonces, estos son los conectivos lógicos que vamos a utilizar después en toditos los temas para lo que es la formalización de proposiciones y para lo que es las tablas de verdad. Entonces, hablamos de los conectivos que eran monádicos, que es solo el negador, y el resto de conectores que tú ves ahí, todos estos conectores se llaman conectores binádicos. Entonces, vamos a estudiar o vamos a revisar como para poner en práctica estos conceptos que hemos estudiado, ¿no? Un poco para recordar lo que hemos estudiado. Hemos estudiado la lógica formal, ¿cierto? Hemos estudiado el lenguaje, hemos estudiado las funciones del lenguaje, hemos estudiado los enunciados, las proposiciones, hemos estudiado el tipo de proposiciones y las clases de proposiciones. Entonces, conociendo ya esos conceptos, vamos a ver estos ejemplos. Dice, señale la proposición conjuntiva. Mira, me dan cinco expresiones y tenemos que ver cuáles son conjuntivos. Las rocas. ¿Qué viene a ser esa expresión, las rocas? ¿Nos dice algo? ¿Nos dice una validez o una falsedad? No, ¿verdad? Por eso se dice que solo es un enunciado. No es ni verdad, no es ni falso, solamente queda como enunciado. Pedro estudia y trabaja
es una proposición conjuntiva. Y el no obstante es sinónimo del y, por eso se dice conjuntiva. La telecomunicación es vital para la sociedad. Es una proposición verdadera, no tiene conector, se dice proposición simple. El corazón no es un órgano vital del cuerpo humano. No, el corazón no, ahí hay un conector. Entonces se dice una proposición compuesta negativa. Ingresé a la universidad. Bueno, es una proposición informativa y se dice una proposición simple. Entonces, la proposición conjuntiva es la segunda, ¿cierto? Ahí tenemos una proposición conjuntiva, estudia no obstante, que es el y. En el segundo ejemplo, nos dan también 5 expresiones, como ves, nos dan 5 expresiones y queremos ver las expresiones que son moleculares. Recordemos que una proposición molecular es la que tiene conector. Por ejemplo, el IDEPUM no pertenece a la universidad, el IDEPUM, ¿no? La escuela donde se preparan los jóvenes preuniversitarios, y ahí dice no pertenece. Entonces viene a ser una proposición molecular porque lleva negador. Se dice no. El logaritmo natural de 5 es mayor que el logaritmo natural de 5, perdón, que el logaritmo decimal de 5. Bueno, ahí no hay conector, se dice una proposición simple relacional. Recuerda el mayor, relacional. Aquí está el mayor, relacional. En los enunciados predomina la función expresiva, función directiva y la función informativa, el I. Entonces dice proposición molecular conjuntivo, ¿ya? Conjuntivo, acuérdense. Hemos dicho que el I es conjuntivo. Mario Vargas Llosa fue el primer premio Nobel del Perú. Simple, no hay conector. Solamente una sola idea, no hay simple. Acá, el E al cuadrado, que es el éxino al cuadrado más 1, no es igual. Este símbolo se lee no es igual o se lee diferente a la raíz cuadrada de 98. Ojo, que ahí hay un conectivo, que es el no, conectivo monádico. Por eso se dice proposición molecular, ¿cierto? Negativa. Vamos viendo otros ejemplos. A ver, el siguiente ejemplo. Igual, nos dan aquí las siguientes expresiones y nos piden las proposiciones coligativas. ¿Qué es una proposición coligativa? Es una proposición molecular, es una proposición compuesta, es una proposición que tiene conectores. Recordemos siempre esos conceptos, ¿ya? Que tiene conectores. Por ejemplo, la primera tiene conectores. No veo ningún conector, más bien veo variables. Y hemos dicho que cuando una expresión tiene variables, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas el concepto cuando una expresión contiene variables indefinidas? Enunciado abierto. Muy bien, jovencito, se llama enunciado abierto. La siguiente expresión, para todo número X que pertenece a los reales, el valor absoluto de X es mayor o igual que 0. Bueno, ese es un concepto, ¿ah? Es un concepto, es una propiedad matemática, se puede decir enunciado cerrado, simplemente se puede decir una proposición simple relacional. Identidad trigonometría, no, este valor trigonométrico, seno de 30 más coseno de 30 es igual a 1. Igual, no tiene conector, si es una proposición simple relacional. La siguiente expresión, hemos dicho que cuando vemos este símbolo diferente, que no es igual, se dice que es un negador. Por lo tanto, es una proposición negativa. Y como es negativa, obviamente va a ser compuesta. Igual que la siguiente expresión. Vemos este símbolo que no es igual. Si ese símbolo que no es igual, entonces hay un negador. Por lo tanto, también se dice que es una proposición compuesta. Se dice que es una proposición compuesta negativa. Ahora tú, a ver, ¿cómo sería la siguiente expresión? A ver, ¿cómo sería la siguiente expresión? ¿Cuáles son proposiciones relacionales? ¿No? Relacionales. Relacionales habíamos dicho que es aquella que tiene dos sujetos, una característica en común. O también hemos dicho que aquella que tiene una relación de comparación, mayor, menor, igual. La primera, 19 es un número primo. 19 es, S es P,
proposición simple predicativa y no es relacional. Pi mayor que pi más 5, ahí hay una relación de comparación, por eso se dice proposición simple relacional. Javier es hermano de Alonso, es sujeto, es predicado, se dice predicativa. El carbón no es sujeto, es predicado, predicativa. Y la siguiente expresión, ¿no? Una igualdad trigonométrica, una igualdad, ya saben que hemos dicho una igualdad, proposición simple relacional. Como ves, identificar el tipo de expresiones en el primer tema, que de eso se trata, el tema de lógica formal, donde nosotros identificamos todo tipo de enunciado e identificamos todo tipo de proposición, si son simples y si son compuestas. Esto nos va a servir como base para el siguiente tema, que va a ser lo que es la formalización de proposiciones. Y para estudiar la formalización de proposiciones, obviamente que tenemos que tener de base el primer tema en conocer cada uno de los proposiciones, sus símbolos, y sobre todo que sus símbolos son los sinónimos de los conectores lógicos. Vamos viendo otro ejemplo. ¿Cuáles son enunciados abiertos? Recordemos que el enunciado abierto, habíamos hablado de enunciado abierto, que viene a ser una expresión que contiene variables desconocidas. La primera, Montevideo es la capital de Uruguay. No hay, se dice más bien una proposición simple predicativa, porque ahí no hay variables, ¿no? El cobre es un buen conductor de electricidad, eso es correcto, es proposición simple predicativa y no hay variables. Ojalá ingresé a medicina. Ojalá ingresé a medicina. Bueno, ahí la súplica, los ruegos no son proposiciones, solamente se dice solo enunciados. ¿Quién llegó? Igualito. Las interrogaciones, exclamaciones, dudas, refranes, mitos, no son proposiciones, solamente quedan como solo enunciados. Él es matemático, él. ¿Quién es él? No está definido, no lo conocemos. Ese sí es un enunciado abierto. El siguiente ejemplo, a ver, vamos a ver el siguiente ejemplo. Igual nos dan las siguientes expresiones y nos piden ver cuáles son proposiciones, según la cantidad son proposiciones universales. El universal ya sabes que obedece al todo, cada, cualquier, quien quiera, los, las. Todas las aves vuelan, todas las aves vuelan, universal. En B, algún número primo es impar, algún particular. Ningún conjunto, el ningún es universal. La Tierra, todo el conjunto de la Tierra, universal. Entonces, ahí vemos identificado por el tipo de lo que es la cantidad de proposición. El siguiente ejemplo, a ver, igual nos dan las siguientes expresiones, ¿no? La idea, recuerda que lo que estamos haciendo es identificar lo que es un enunciado, el tipo de enunciados, proposiciones, el tipo de proposiciones y las clases de proposiciones. ¿Cuáles son las proposiciones relacionales? Otra vez, recuerda que una relacional es aquella que tiene dos sujetos con una característica en común. Acuérdate, una característica en común. O también tiene la relación de mayor, la relación de menor, la relación de igual. Acá, por ejemplo, Alberto Fujimori y Alan García fueron presidentes del Perú. Cada uno fue presidente, por lo tanto se dice conjuntiva, es una proposición conjuntiva. Perú y Chile son países fronterizos, es una proposición simple relacional, ¿no es cierto? Por separado no son fronterizos, tienen que estar juntos, ahí se dice que son fronterizos, por lo tanto es relacional. Marx no fue creador del marxismo. Bueno, ahí estamos hablando del no, el no es un conector, por lo tanto es compuesta, negativa. César Vallejo fue poeta y escritor. César Vallejo fue ambas cosas, es el I. Entonces hice una proposición conjuntiva. Octavio Paz y Amando Nervo fueron poetas contemporáneos. Contemporáneos quiere decir de la misma época, los dos fueron de la misma época. Entonces es una proposición simple relacional. Vamos viendo otro ejemplo donde se aplique todos estos conceptos que hemos dado.
¿Cuáles son proposiciones compuestas condicionales? ¿Qué es una proposición condicional? Una proposición condicional es una implicativa o es una replicativa. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar el conectivo, el sí, el siempre, el cuándo, el dado, el tanto, el ya que, el pues, el para, el por qué, en vista, de ahí, en consecuencia, por lo tanto, inferimos, concluimos, derivamos, entonces, luego, deviene, obvio, son proposiciones condicionales. Por ejemplo, la primera al inicio dice sí, ¿cierto? ¿Qué vamos a decir? Es una proposición condicional. La siguiente, la pena de muerte está justificada. ¿Por qué? ¿Por qué? Proposición condicional. El cuadrado de 3 o 16 es un número par. No es condicional, lo es disyuntiva. ¿Es cierto que 3 es menor que 7? Sí, sí, acuérdate el sí. El sí, sí es condicional. Luis es profesor y deportista. Y es conjuntiva, es una proposición conjuntiva. Como ves, jovencitos, lindos, hermosos, bonitos, simpáticos, es fácil. Lógica, el curso de lógica es sumamente facilísimo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo aquí. ¿Cuáles son las proposiciones negativas? Dice, negativa, a ver. La primera lleva sí al inicio, condicional. La segunda lleva no, negativa. La tercera lleva no, negativa. ¿Dónde está el no en la tercera? Es absurdo. ¿Qué? Ese es el no. La otra hay que tener en cuenta donde dice no solo, no solo, no solo, no es negativo, no solo es conjuntivo, ya pues dice proposición conjuntiva. Y la siguiente dice el atón no es negativa. ¿Cómo ves? Facilito. Y la siguiente expresión, no, la siguiente pregunta, ¿cuáles son enunciados abiertos? Ya hemos estudiado que los enunciados abiertos, jovencitos lindos, hermosos, bonitos, simpáticos, tienen variable desconocida. El primero no tiene, la A no tiene ninguna variable, por lo tanto, no es abierto. La segunda, tampoco veo ninguna variable, no es abierto. La tercera, ¿tiene variable? Sí, está la variable X que se conoce, pero está la variable Y que no se conoce, entonces esa sí es un enunciado abierto. El siguiente, él mide, él también es un enunciado abierto porque dice, él mide 1.60, sí es. El carbón es un componente esencial de los seres vivos. ¿Será enunciado abierto el carbón? No, él no es un pronombre, ¿cierto? Por lo tanto, en ese caso, él, que tiene que ver con identificando al carbón, se dice una proposición predicativa. Entonces, jóvenes, lo que estamos haciendo ahorita es simplemente aplicar los conceptos de lógica formal, lo que es enunciado, lo que es proposición, tipo de enunciados, tipo de proposiciones, clases de proposiciones. Es facilito. Miren, acá tengo otros ejemplos, ahí se los dejo para que ustedes los revisen, tienen sus respectivas respuestas. Espero que lo practiques, ¿no? Y vayas metiéndote el curso del razonamiento lógico en su primer tema, lógica formal, vayas dando lectura porque todo va a depender de que leas. El curso de razonamiento lógico es leer, ¿ya? El leer, tienes más ejercicios acá, el leer, y una vez que has leído, sobre todo nos interesa que leas bastante lo que es los sinónimos de los conectores, que los conectores los sepas identificar, los sepas dibujar y sepas reconocerlos por sus sinónimos, porque nos va a servir estos conectores, nos va a servir para lo que es el siguiente tema, que es el curso de formalización de proposiciones. Bien, jóvenes, entonces esto es una primera clase del curso de razonamiento lógico. Espero que te guste, espero que lo estudies.
te va a servir bastante en el futuro cuando estés postulando a la universidad, a una escuela militar, en cualquier carrera, siempre van a preguntar, te van a servir estos conceptos. Hay que estar pendiente de la próxima clase, que es la parte de la lógica, de formalización de proposiciones, cómo un enunciado se va a exteriorizar mediante una expresión que es el lenguaje, y eso nosotros lo vamos a formalizar, vamos a crear fórmulas de todos nuestros pensamientos, nuestras ideas, fórmulas con las variables llamadas las variables proposicionales. Bien, jóvenes, los dejo, será hasta otra oportunidad. Premium, la clave para tu ingreso. Recuerda, Premium, la mejor academia y colegio preuniversitario de la región Piura. Chao, jóvenes. Cuídense.